Fundación Universitaria de Popayán, Programa de Derecho, Asignatura Derecho Social 2. Profesora Adriana Sofía Mosquera. Alumnos Miriam Emilce López, Claudia María Bravo y Yamit Alexander Ruiz. Planes de desarrollo con enfoque territorial en Colombia. Gracias al consenso generado entre el gobierno y las FARC, se creó el Acuerdo de Paz para transformar la vida de millones de personas que viven en los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. En su primer punto, este acuerdo establece una serie de medidas y reformas que tienen como objetivo centrar las bases para la transformación social y económica del campo. Para desarrollar este punto, se crea el 7 de diciembre de 2015 la Agencia para la Renovación del Territorio. ¿Qué es la Agencia para la Renovación del Territorio? Es una entidad especializada que se encarga de promover la consolidación económica, social e institucional de dichos territorios y de adelantar intervenciones integrales locales que respondan de manera estructural al limitado desarrollo de las zonas del país afectadas por el conflicto, con el fin de romper su marginalidad histórica. ¿Con qué objeto se crea la Agencia para la Renovación del Territorio? Se crea para lograr la construcción y la puesta en marcha participativa de la reforma rural integral a través de los PDET, que buscan cerrar brechas entre el campo y las ciudades. Las entidades públicas nacionales deberán dejar un presupuesto anual para adelantar estos proyectos y hacer su seguimiento. ¿Qué son los PDET? Son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con celeridad los planes de políticas públicas en el marco de la reforma rural integral para mejorar las condiciones en las zonas más afectadas por el conflicto armado, articulando los diferentes actores relacionados con el campo y el ámbito rural, para discutir sus necesidades y construir colectivamente los programas que atenderán a sus demandas durante 10 años, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo y con otras políticas públicas. ¿Cuál es el alcance de los PDET? Estos planes se desarrollarán en 16 subregiones que representan 170 municipios y 11.000 veredas de 19 departamentos de Colombia, mejorando las condiciones de vida de aproximadamente 7 millones de personas. La elección de estas regiones se basó en el nivel de pobreza y de pobreza extrema, en el grado de afectación del conflicto, en la debilidad institucional administrativa y de capacidad de gestión, y la presencia de cultivo de uso ilícito y otras economías ilegítimas. ¿Cuáles son sus pilares? 8 temas orientaron la construcción de estos planes para la transformación regional: el ordenamiento de la propiedad rural y uso del suelo, la reactivación económica y producción agropecuaria, la educación rural, vivienda, agua potable y saneamiento, salud rural, derecho a la alimentación, reconciliación, convivencia y paz, e infraestructura y adecuación de tierras. Se cuenta con la participación coordinada de alcaldes, gobernadores, actores comunitarios comunales, gobiernos indígenas y de comunidades negras, mujeres, jóvenes, empresarios, discapacitados y especialmente las víctimas directas del conflicto, quienes suman 2.2 millones en estos municipios, y entre todos ellos se realiza una construcción participativa e incluyente que permite la efectividad de dichos planes. Desde el 2017, la Agencia para la Renovación del Territorio ha convocado a las comunidades en las veredas para escucharlas y apoyarlas en la definición de sus prioridades. Como resultado, han surgido los planes de acción para la transformación regional consolidados en los PDET, los cuales deben concretarse en hojas de rutas para empezar su ejecución, proyectada a 10 años, tiempo en el que se planea lograr el objetivo de transformar estas regiones en territorios de paz y prosperidad,
un bienestar que evitará el retorno de la violencia y traerá el desarrollo y la reconciliación real. Situación de los PEDET en la actualidad. Se presentó retraso en la construcción de estos planes, ya que el trámite implicaba atravesar varias fases. La primera era su planeación, que debía pasar por la discusión a nivel veredal, municipal y regional, para que de esta manera se incluyeran las necesidades reales y prioritarias, siendo la comunidad un sector activo, proceso que tomó mucho tiempo, pero a pesar del retraso ya se firmaron los 16 PEDET, 2 en el gobierno de Santos y 14 se firmaron en este gobierno de Duque. En estos territorios vulnerables escogidos para los PEDET se han realizado más de 700 obras muy valiosas para esas comunidades y que han sido tomadas como bandera de los PEDET por el actual gobierno. Pero la realidad es que estas obras son de infraestructura comunitaria y eran de alistamiento para la implementación de los PEDET, es decir, apenas en el primer año del gobierno de Duque se ha invertido el 1.2% de los recursos que deberían invertirse en el año para que en 15 años se pueda dar la transformación esperada de estos territorios. Esto significa que aún falta muchísimo para lograr el objetivo propuesto. Algunas de estas obras de infraestructura comunitaria, como alistamiento de los PEDET, son construcción de sistemas de captación y suministro de aguas, mantenimiento de las vías terciarias, puentes colgantes, casetas comunitarias, construcción de placas deportivas y parques biosaludables, entre otras. Obras muy importantes, pero se está en espera de la verdadera implementación de los PEDET, que logren fortalecer las capacidades de las comunidades, sean estímulo de su economía local y se cree un sentido de pertenencia para la construcción de una paz verdadera y duradera. En la actualidad, solo se ha traducido en la hoja de ruta los PEDET del Catatumbo, es decir, solo en esta región se puede hablar de desarrollo e implementación de los PEDET, pero aún faltan las hojas de ruta de los otros 15 planes, los cuales solo figuran hasta ahora en un papel, lo que se traduce en una preocupación muy grande por el retraso de su implementación, fase necesaria para lograr el progreso y transformación de estas regiones que tanto han sufrido, propiciando el tan merecido ambiente de justicia y reconciliación, objetivo trascendental del acuerdo de paz. Muchas gracias.